Hermanos, esta historia no la he compartido mucho. Creo que no lo he hecho desde el púlpito, pero hace más de 20 años, un poquito más de 20 años, yo tenía abundancia de pelo y tenía menos libras en mi cuerpo. Y en ese tiempo no era ni creyente, pero dedicaba mi vida a jugar baloncesto. Jugaba en la liga en Puerto Rico, bajo el mandato de uno de los coaches más prominentes del país, con más historia. Yo nunca fui rápido, nunca fui atlético, pero yo era un gran tirador. Yo hacía una cosa bien. Recuerdo que en uno de mis primeros juegos era diferente porque no era una liga pequeña, era una liga grande donde había muchas personas y había muchos nervios, específicamente siendo yo novato. Y recuerdo que entré al juego y en una jugada recibo la bola y estoy completamente abierto desde la zona de 3 puntos, que era mi fuerte. Completamente abierto, pero como estaba tan abierto, titubeé y traté de entrar para tirar más cerca. Gran error. Porque mientras me acercaba, viene uno de los defensores del otro equipo que medía como 7 pies. Era una persona que no tiene grasa, un tipo de fibra así bien fuerte, bien intimidante. Y tan pronto lo veo venir hacia mí, no fue nada bueno lo que sucedió. Tan pronto voy al banco, hay un tiempo pedido y voy al banco, lo primero que el coach hace es que me agarra por la camisa y se me pega aquí de frente y me empieza a gritar la siguiente pregunta: ¿para qué yo te traje aquí? Y obviamente yo no sabía ni qué contestar ni qué decirle, y él seguía gritándome, diciéndome: ¿para qué yo te traje aquí? Y él dice: tú eres tirador, así que tira. Tira, haz lo que yo te traje aquí para que hagas. Haz eso. Él me había llamado a estar en este equipo con un rol específico. Y ese día yo fui recordado que para cumplir el objetivo colectivo del equipo, cuando yo entraba a cancha, el poquito que me ponían, yo debía hacer lo que fui llamado a hacer. Hermanos y hermanas, iglesia, a nosotros nos han dado muchos mandatos en las Escrituras, si podemos enumerarlos, ¿verdad? Pero hay uno de donde fluirán todos los demás. Hay veces que estamos en la misma posición. No sabemos exactamente cómo reaccionar, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo responder. Pero si yo solamente tuviera una frase para ustedes en este día, que cubriría todas las áreas de nuestra vida, sería la siguiente frase: iglesia, persistan en las Escrituras. Si hay una cosa que vamos a estar haciendo bien, es que debemos persistir en las Escrituras. Este es el plan en este sermón. Y este es el título del sermón: persistan en las Escrituras. Y aunque parece ser el sermón de un solo punto, yo dije, no, un solo punto no, vamos a hacer un poquito más. Eso va a ser un solo punto: persistan en las Escrituras, pero en 6 diferentes áreas que quiero exponer en este pasaje. Así que este es el plan de esta mañana. Persiste en las Escrituras, primero porque tú no eres como ellos. Segundo, porque persistiendo en las Escrituras puedes sufrir bien. Tercero, persiste en las Escrituras sabiendo de quién las has aprendido. Cuarto, persiste en las Escrituras porque en ellas hay salvación. Quinto, persiste en las Escrituras porque es inspirada por Dios. Y número 6, persiste en las Escrituras para que seas equipado para toda buena obra. Las voy a estar repitiendo durante el sermón. Yo sé que no le dio tiempo de escribirlas para aquellos que toman nota. Así que aquí vamos a la primera. Primer punto: persiste en las Escrituras porque tú no eres como ellos. Porque tú no eres como ellos. Leemos el verso 10 hasta el 13.
Verso 10 hasta el 13 dice lo siguiente: pero tú, Pablo hablando a Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En resumen de lo que acabo de leer, pudiéramos decir que Pablo le está diciendo a Timoteo, contrario a los hombres malos e impostores, tú sí has seguido la enseñanza. Contrario a ellos, tú sí la has seguido. Hermanos, hay dos tipos de personas en este mundo, descrito de varias maneras. Están los que están en Cristo o los que están en Adán. Están los que están en la luz o los que están en las tinieblas. Están los que son hijos de Dios o hijos del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Hermanos, están los que están en la verdad y los que se oponen a la verdad. Y aquí Timoteo tiene de frente a tanto el que vive por la verdad como al que se opone de la verdad. Pablo, piadoso, y los hombres malos e impostores. Esto es lo que Pablo había estado haciendo y explicando con lujo de detalles en las sesiones anteriores. ¿Se acuerdan? Que hay una casa grande, en la casa grande hay vasos de honra, vasos de deshonra, vasos útiles, vasos inútiles, ¿verdad? ¿Y qué debe hacer Timoteo con ellos? Según lo que Pablo le dijo, corrígelos tiernamente, a ver si Dios le concede el arrepentimiento que los lleve al pleno conocimiento de la verdad. Pero también debe saber esto. ¿Se acuerdan la semana pasada? El 3.1. Hay algo que él tenía que saber, que en los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles causados por hombres. Y ahí da una lista súper larga de cómo son estos hombres de malos, son impostores que se oponen a la verdad. Y una vez él está hablando a estos hombres o a Timoteo acerca de estos hombres, ahora le va a decir, Timoteo, tú no eres como ellos. Tú no eres como ellos porque tú has seguido mi enseñanza. Hay un contraste que Pablo está presentando entre la vida piadosa de él, de Pablo, y los que tienen apariencia de piedad. Capítulo 3, verso 5. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Hermanos, ¿de dónde fluye todo esto? ¿De dónde fluye esta enseñanza que Timoteo había seguido de Pablo? Bueno, vamos un poquito más adelante en este libro, un poquito más atrás. En el capítulo 2, verso 2, Pablo dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos, esto encarga. Timoteo había escuchado esta enseñanza constantemente y recibió el encargo de enseñar a otros esa enseñanza. Y en el capítulo 1, verso 13, dice, retén la norma, escuche bien, ¿a qué se trata esta enseñanza de Pablo? De las sanas palabras que has oído de mí. Pablo ha estado predicando y viviendo el evangelio en todo este tiempo donde Timoteo había estado siguiendo el ejemplo que Pablo le había presentado. Pablo enseñaba y vivía el evangelio. Entonces, Timoteo había seguido el mensaje del evangelio y el ejemplo del apóstol Pablo en la enseñanza, en la conducta, en la paciencia, en la fe, en el amor. Después dice, si nosotros vamos un poquito más adelante y nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que esto es importante? Bueno, porque Pablo no era el único que Timoteo tenía alrededor.
Esto es importante porque Timoteo estaba rodeado de hombres malvados e impostores. Y él había dicho, Pablo específicamente, lo que iba a pasar con ellos. Si nosotros vamos al verso 13, nosotros vamos a ver que dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, ¿cuántos han escuchado la idea esta de una bola de nieve? Una bola de nieve que sale y mientras va bajando esa bola de nieve, ¿cómo se va haciendo? Más grande, y más grande, y más grande, hasta el punto en que no se puede detener, no se puede esquivar. Así mismo va a ser tanto para un lado como para el otro. Asimismo va a ser el que vive una vida piadosa, anclado y persistiendo en la Escritura, que va a ir en aumento y en aumento y en aumento hasta que lleguemos a ese momento donde no va a haber más llanto, no más dolor, no más pecado, no más depresión, no más dudas, no más enfermedad. Y vamos a estar delante de la presencia de Dios mismo sin ningún tipo de impedimento. Allá es que vamos, hermanos. Pero por otro lado está esta bola de nieve que también está en aumento, pero para el lado contrario, para la destrucción. Aquí está diciendo, ellos irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Esto es lo que Pablo ya había mencionado cuando los describió en la sección anterior. Él había dicho que tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de la misma. Y luego había dicho que estos se oponen a la verdad y que van de mal en peor, porque específicamente en el verso 7 dice que ellos siempre están aprendiendo. Ellos siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. El verso 9 también nos dice que ellos no progresarán jamás. Ellos van hacia el contrario. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, tú persiste en las Escrituras porque tú no eres como ellos. Hermanos, aquí hay personas que necesitan recibir ese recordatorio. Tú no eres como ellos. Tú no eres como el resto del mundo. Tú no eres como son las corrientes de este mundo. Tú no tienes que hacer las cosas que ellos hacen. Tú no tienes que perseguir lo que ellos persiguen. Persiste en las Escrituras. Y no te dejes llevar por doctrinas que te van a estar llevando de un lado para el otro. Hermanos, nosotros estamos llamados a crecer en el Señor, a persistir en la palabra del Señor para que crezcamos en Cristo. De lo contrario, también va a haber un crecimiento, pero es lo contrario. Hermanos, como pastor, uno de los dolores más grandes que nosotros experimentamos como pastores es ver personas que domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, vienen a la iglesia. Y ellos siempre están aprendiendo, siempre están recibiendo, pero por alguna razón u otra no están avanzando en el conocimiento de la verdad. La idea no es simplemente llenar el asiento. La idea no es simplemente darle un check a la lista de fui a la iglesia, ahora Dios tiene que estar más contento conmigo. No, Dios está contento y satisfecho con nosotros únicamente en la persona de Jesucristo. Entonces es clave que nosotros evaluemos nuestras vidas. Y que nosotros evaluemos si realmente nos estamos comportando como ellos o nos estamos comportando como alguien que va en crecimiento, que está anhelando estar con el Señor. Así como decía el Pablo a los filipenses, yo quisiera estar con Jesús, pues eso es mucho mejor. Pero para beneficio de ustedes yo me quedo. Eso lo estudiamos luego. Anuncio no pagado. Estamos estudiando el libro de Filipenses. Por favor, haga planes de estar aquí los domingos a las 9:15 a estudiar la carta de Pablo a los Filipenses. Termino el anuncio. Hermanos, ¿de qué forma estás siguiendo la apariencia de piedad de aquellos que se oponen a la verdad? ¿Cuánta influencia tienen personas en tu vida que cuando tú ves a esas personas que te están influenciando, ellos no están persistiendo en las Escrituras, mas sin embargo están ejerciendo una influencia en tu vida? Estamos llamados a crecer en el Señor, hermano, al igual que Timoteo, tú y yo.
Tenemos de frente el ejemplo de personas piadosas que persisten en las Escrituras. Y también tenemos a personas de apariencia de piedad, pero que niegan su poder. Al igual que Timoteo, estamos parados aquí con estos dos grupos de personas. ¿A quién estás tú siguiendo? Pablo le estaba diciendo a Timoteo, pero tú estás siguiendo mi enseñanza, mi conducta y mi propósito y mi fe. Y esa es mi oración para todos y cada uno de nosotros, que sigamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros sigamos día tras día en nuestra vida la verdad y no a los que se oponen. Hermanos, nosotros tenemos que seguir enseñando la doctrina y la enseñanza práctica de todos los hombres piadosos, porque esto es lo que embarca todo lo demás. Así que te recuerdo, tú no eres como los demás, persiste en las Escrituras. Punto número 2, persiste en las Escrituras para que sufras bien. Persiste en las Escrituras para que sufras bien. Pablo dice en el verso 11 que no solamente Pablo le siguió en la enseñanza y en su conducta y en la forma en que él tenía su propósito, fe, no, él también lo siguió. En el verso 11a dice, mis persecuciones y sufrimientos. Pablo dice, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y Pablo dice, qué persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Pablo ha seguido el ejemplo de Timoteo en todas las áreas, en persecuciones y en sufrimiento. Hermanos, este verso rompe el mito y la mentira de que la vida cristiana es color de rosa. De que la vida cristiana significa que Dios ahora va a abrir todas las puertas de par en par para mí y me va a dar una casa grande y un carro bonito del año, y que ahora voy a buscar la comodidad. No, este texto hace trizas esa idea. Pablo demuestra con su testimonio cómo nosotros podemos sufrir bien cuando persistimos en las Escrituras. Vamos a ver el ejemplo que nosotros vemos en 3 ciudades específicas, porque donde quiera que Pablo fue, sufrió. Donde quiera que Pablo fue, él lo persiguieron. Ahora, él da 3 ejemplos. Él dice, así como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Vamos a ver, ¿qué pasó en Antioquía? Si nosotros vamos a Hechos 13:44, nos vamos a dar cuenta de este patrón. Nos vamos a dar cuenta de que en estos 3 sitios, ¿qué hacía Pablo? Predicaba la palabra. ¿Y cuál es el segundo paso de ese patrón? Lo perseguían y había sufrimiento. ¿Cuál era el tercer paso de ese patrón? Pablo seguía predicando, persistía en las Escrituras. Vamos a ver ese patrón en los 3 ejemplos que él da, en Antioquía, en Iconio y en Listra. Primero, en Antioquía, Pablo predicaba la palabra de Dios. Hechos 13:44 dice, el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que Pablo enfrentó persecución y sufrimiento. Lo vemos en el verso 44 del capítulo 13. Dice, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo, blasfemando y contradecían a lo que Pablo decía. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Persecución, sufrimiento. ¿Y qué hace Pablo? Persiste. Vamos a verlo en el verso 51-52, porque Pablo no se intimidó. Pablo dice, la palabra dice en el verso 51-52, entonces estos, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué interesante. Primer ejemplo, Antioquía, predica, sufre, persiste. Vamos al segundo ejemplo, porque ya llegó a Iconio. En el 14:1, Hechos 14:1, ¿qué está haciendo Pablo?
predicando la palabra. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos a la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue del 2 al 5, pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiando en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. ¿Qué está pasando aquí en Iconio? Pablo predica y viene la persecución, el sufrimiento. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Persiste en las Escrituras. Versos 6 y 7 del capítulo 14. Dice que los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Hermanos, cuando nosotros, y esto es un paréntesis, cuando nosotros estamos viendo el ejemplo que está dando Pablo aquí de cómo era que lo estaba haciendo, esto debe llenarnos de gozo. Debe llenarnos de wow, como esta gente persistía en la palabra del Señor con gozo, llenos del Espíritu Santo. Ellos huyen porque los querían apedrear de Iconio, y terminan en Listra. ¿Y qué pasó en Listra? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Predicaba la palabra. Hechos 14, 8 al 10 dice que Pablo está predicando, esto es un resumen, y había un hombre inválido que es sanado, y la respuesta fue que la gente le atribuyó el milagro a Júpiter y a Mercurio. Enfrentó la persecución. Y miren de qué manera, porque en los versos 18 y 19 del 14 dice: y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio a Júpiter y a Mercurio. Pero vinieron algunos judíos, miren de dónde, de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Sufrimiento. ¿Y qué hizo Pablo? Ahora sí que le metieron un par de pedras. Ahora sí que él va a detenerse. Vamos a ver lo que hizo Pablo. Dice en el verso 20: pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente de que le hubieran apedreado y lo hubiesen dado por muerto, al día siguiente, se me perdió el texto. El día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Esta es la mejor parte, hermano. Yo me lo estoy disfrutando aquí. Yo espero que usted se lo disfrute también. Porque miren lo que Pablo, después de haber sido apedreado y ser considerado como muerto, al día siguiente, miren lo que él hace. Él había salido ¿de dónde? De Antioquía, de Iconio, y esto fue en Listra. Dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los hermanos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, es en la palabra de Dios, cuando persistimos en la palabra de Dios, que nosotros vamos a poder gozarnos en todas las circunstancias, en todas y cada una de las circunstancias, con gozo, llenos del Espíritu Santo. Y vamos a seguir haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hermanos, cuando persistimos en la palabra, sufrimos bien. Sufrimos bien. Pablo sufrió en todas las ciudades que fue, mas sin embargo menciona Antioquía, Iconio y Listra. ¿Por qué? Hermanos, porque Timoteo conocía bien estas ciudades. En Hechos 16, 1 y 2 nos indica que Timoteo es natural de Iconio.
fue en Iconio donde Pablo conoce a Timoteo por primera vez. Él se crió allí y dice el verso 2 del capítulo 16 que él se cría en Iconio, pero tenía una gran influencia en Listra. Este es el sitio de donde Timoteo sale. Timoteo está viendo y siguiendo el sufrimiento de Pablo desde el principio. Esto es algo que él ha visto a través del tiempo, donde a través de uno y otro y otro y otro sufrimiento, Pablo estaba más fuerte y más fuerte y más fuerte. Porque estamos en Cristo. El que persevera en las Escrituras está en Cristo. Y es como una bola de nieve que se va haciendo más grande. Y pueden venir sufrimientos a nuestra vida que a lo mejor 10 años atrás nos hubiesen tumbado. Pero como vamos creciendo en Cristo, estamos firmes en Él. Hermano, Timoteo conocía muy bien este sufrimiento. Como nosotros vemos en la persistencia que Pablo tenía en las Escrituras, esto le permitía a él sufrir bien y a Timoteo le permitía observar y seguir cómo es que se sufre bien. Miren esto, porque Pablo dice, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Hermanos, no solamente Pablo predicaba la palabra, sino que él conocía la palabra. Porque cuando Pablo dice qué persecuciones sufrí, de todas ellas me libró el Señor, lo que está sucediendo aquí es que el autor Pablo está específicamente haciendo un eco del Salmo 33. En el Salmo 33, en el verso 18 hasta el 20, se manifiesta la misma idea de que hay persecuciones, de que hay oposición, pero Dios rescata. Hay sufrimiento, pero Dios libera. Hay sufrimiento, pero Dios se encarga. Pablo persistía en las Escrituras porque conocía la palabra de Dios. Y él sabe que lo de sufrir siguiendo a Dios no es algo nuevo. Es algo que lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Los profetas sufrieron y Pablo entendía de que él se estaba uniendo a ese sufrimiento y experiencia que habían tenido en el Antiguo Testamento. Hermanos, cuando tú y yo sufrimos, simplemente tenemos el privilegio de nosotros ser unidos a esta lista de creyentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y a través de toda la historia, de que nos hemos unido a esta lista de personas que sufren bien persistiendo en las Escrituras. Hermanos, hay un ejemplo mayor que este, y el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que vino para dar su vida en rescate por muchos, el siervo sufriente que fue profetizado en Isaías 53. Hermanos, el sufrimiento es lo que Dios utiliza para formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros no estamos exentos del sufrimiento, al contrario, Dios permitirá sufrimiento en nuestra vida porque en su misericordia como nuestro Padre quiere trabajar con nosotros como sus hijos. Entonces, hermano o hermana, persiste en las Escrituras. Persiste en las Escrituras. Porque mira lo que dice aquí, verso 12. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Hermanos, los piadosos serán perseguidos. Todo aquel que se levanta firme en Cristo enfrentará oposición. Nosotros no vivimos en un lugar donde estamos expuestos a esto. Nosotros vivimos en un sitio donde hay libertad de expresión. Que sí hay mucha oposición, sí hay muchas cosas que son contrarias, sí. Pero tú y yo tenemos la libertad de poder reunirnos el día de hoy, de abrir esta Biblia, de predicarla como la palabra, como está. Nosotros tenemos esa bendición. Si nosotros queremos vivir piadosamente, nosotros tenemos que anclarnos en las Escrituras. Que nuestro caminar con Cristo no dependa de si la estoy pasando bien o no la estoy pasando bien. Que mi caminar con Cristo no dependa si las cosas están pasando como yo quería o no quería. Punto número 3.
Persiste en las Escrituras sabiendo de quiénes las has aprendido. Sabiendo de quiénes las has aprendido. Dice el verso 14 hasta la mitad del 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Hermanos, ¿qué fue lo que Timoteo aprendió y de quién las aprendió? Bueno, nosotros vemos que Timoteo aprendió el Evangelio de Pablo. Pablo fue su mentor, Pablo fue su padre espiritual, ¿verdad? Él dice, acaba de decir el texto anterior, que él seguía la enseñanza de Pablo, seguía su ejemplo. Pablo dice a los filipenses que Timoteo era alguien que tenía su mismo sentir y que era como un hijo para él. Pero no solamente fue de Pablo, porque al principio de esta carta nos habían dado dos nombres específicos y era el nombre de Eunice. La extraño, mi hermano. Ella se fue este miércoles para Puerto Rico y no es lo mismo. Así que oren por mí hasta mañana, que mañana es que nos vamos a encontrar de nuevo. Ok, volvemos. La mamá de Timoteo se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida. Y dice en el verso 5 del capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, yo tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, su mamá y su abuela fueron las primeras personas que impactaron la vida de Timoteo con la palabra de Dios. Estas dos personas establecieron el fundamento de fe que tenía y que tiene Timoteo y que 2000 años después estamos todavía hablando de él. Hermanos, a veces pensamos que nosotros necesitamos de alguna posición en la iglesia o de algún entrenamiento teológico para nosotros poder compartir el evangelio, para nosotros instruir a nuestros niños. No. Nosotros necesitamos la palabra del Señor y tú tienes acceso a ella. Hoy, más que nunca en la historia, no ha habido un momento donde haya habido tanta acceso a la palabra de Dios. Mínimo, cada hogar nuestro tiene acceso a por lo menos 3 a 5 Biblias. Hermanos, nosotros estuvimos dando una clase en la escuela dominical en las últimas 3 semanas. Se acabó la semana pasada acerca de la adoración familiar. Dios merece ser adorado en nuestros hogares. Y Dios merece que nosotros demos nuestro esfuerzo para persistir en la palabra y aprender de la misma y aprovechar cada oportunidad que se está dando para que nosotros podamos impactar nuestra familia y nuestros hijos con la palabra de Dios. Padres, lean la palabra en el hogar, léanla, oren juntos en familia, canten al Señor en familia. Hoy cantamos 4 canciones, agarre una de ellas, cualquiera, y cántela en la semana. Cántela en familia, medite en estas letras que se están cantando. Esto se hace a propósito para poder entrenar y dar herramientas al pueblo de Dios para que pueda seguir adorando en sus hogares y puedan crear un impacto como lo creó Eunice y Loida en la vida de Timoteo. Hermanos, y específicamente a los padres, ¿cómo estás construyendo esta fundación en la vida de tus hijos? De la misma manera en que nuestros hijos no solamente aprenden en la escuela, sino que aprenden en el hogar. Nuestros hijos no solamente aprenden de Dios en la iglesia, aquí en esta reunión. Esto es bueno, pero es en sus hogares donde tienen que aprender la palabra de parte de ustedes mismos. También quiero que reflexionen, hermanos, en la misericordia de Dios, en las personas como Eunice y Loida que Dios puso en tu vida. Independientemente si tuviste padre o madre, el hecho de que tú estés aquí significa que alguien te habló acerca de la palabra del Señor y del Evangelio.
Reflexiona en la misericordia de Dios que ha tenido en proveer personas que te apuntaron a la palabra de Dios y dale gracias al Señor. Si estas personas están vivas, yo te exhorto a que les mandes un texto en esta semana y les digas: estoy orando por ti, estoy agradecido porque me compartiste el Evangelio. Eso va a ser de mucho ánimo a esa persona. Hermanos, y también hoy estás aquí. Reflexiona en esta misericordia que Dios nos está dando ahora mismo, que Dios te permite estar bajo la instrucción de la palabra de Dios ahora mismo. Eso es una misericordia de Dios que no lo puedes dar por sentado. Dale gracias a Dios y persiste en las Escrituras. Siguiente punto. Persiste en las Escrituras porque en ellas hay salvación. Verso 15b, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo presenta el Evangelio de manera clara y precisa y le dice a Timoteo: Timoteo, debes persistir en las Escrituras porque en ellas hay salvación. Vamos a ir de atrás para adelante con lo que Pablo dijo. Primero, Cristo Jesús. Él es el Mesías, el Salvador, Él es Dios encarnado que vino a rescatarnos de las tinieblas y lo hizo viviendo de manera perfecta. Lo hizo sin pecado y se ofreció a sí mismo como sacrificio en la cruz. Y allí murió y resucitó al tercer día y está sentado ahora a la diestra del Padre con toda autoridad y poder. En las Escrituras podemos conocer a ese Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra, toda la Escritura nos apunta al Mesías. Toda la palabra nos apunta a Jesús. Nos dice quién es Él, nos muestra lo que fue su obra y lo que tenemos que hacer es creer. Tenemos que tener fe en Él. Cristo completó la obra redentora para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, todo aquel que es salvo, todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que tiene vida eterna es porque ha depositado su fe única y exclusivamente en la persona y obra del Señor Jesucristo. Es decir, nada ni nadie puede ser rescatado, salvado por sus propios méritos. Es por medio de la fe en Cristo. Y esta sabiduría, hermanos, la encontramos en las Escrituras, proviene de Dios. La palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Todo aquel que tiene temor de Dios, de acuerdo a las Escrituras, reconoce la santidad de Dios y reconoce su pecado y reconoce que necesita que alguien lo rescate. Esto es lo que está apuntando las Escrituras. Debemos persistir en ellas porque nos muestran nuestro pecado, porque nos muestran la salida en Cristo Jesús, porque nos muestran la santidad de Dios. Hermanos, estas son las sagradas Escrituras y debemos persistir en ellas porque en ellas encontramos salvación. Aquí está todo el consejo de Dios para que podamos conocerle. Si tú estás aquí y no estás seguro de tu salvación, este es el momento en que en la misericordia de Dios, Dios ha provisto para que escuches este mensaje y seas confrontado con lo que la palabra dice. Y la palabra, las sagradas Escrituras nos muestran que nosotros fallamos al blanco. Nosotros somos pecadores y vamos a enfrentar el juicio de Dios a menos que depositemos toda nuestra confianza y nos rindamos al señorío de Cristo. Y eso es lo que te exhorto que hagas. Abandona tu pecado y cree en el Señor Jesucristo. Él vivió sin pecado, mas sin embargo murió en la cruz cargando el pecado. Murió y al tercer día resucitó. Venció la muerte, venció el pecado, para que tengas vida eterna. Hermanos y hermanas, iglesia, persistamos en la palabra, persistamos en las Escrituras. Yo no sé dónde estás en tu lectura diaria de las Escrituras, pero a partir de hoy es momento de regresar si no la estás leyendo.
Es momento de ser confrontado y arrepentirte, de poner otras cosas primero que la palabra de Dios. Es momento de recibir este encargo de parte de Dios a que persistamos en las Escrituras. Por ellas es que Dios te ha salvado y por ellas es que Dios te va a seguir sosteniendo. Descansa y lee la palabra del Señor. Punto número 5. Persiste en las Escrituras porque son inspiradas por Dios. Verso 16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué Timoteo debe persistir en las Escrituras y por consiguiente nosotros también? ¿Por qué los pastores deben estar persistiendo en las Escrituras y los miembros también? Porque toda Escritura es inspirada por Dios. La frase inspirada por Dios es una sola palabra en griego y significa soplada de Dios. Es como si hubiera soplado Dios esta palabra. Es el aliento de Dios. Hermanos, este libro fue escrito en un periodo de 1600 años con sobre 40 autores en diferentes épocas, diferentes continentes, diferentes contextos. Y milagrosamente apuntan a un mensaje, a una persona. Es una palabra que no falla, que es perfecta, es infalible, es inerrante. La palabra de Dios es lo que Dios usa para comunicarse, es lo que Dios usa para crear, es lo que Dios usa para sostener, es lo que Dios usa para gobernar, es lo que Dios usa para juzgar, es lo que Dios usa para estar comprometido con su propia palabra. Hermanos, esta es la palabra misma de Dios y persistimos en ella porque podemos tener la seguridad y anclarnos en la certeza de que esto es palabra de Dios, que ha sido lo más atacado a través de la historia. Y montones de personas dirán que hay errores y montones de personas dirán que se contradicen, mas sin embargo, no. Esto es palabra plena y perfecta de Dios, que en ellas hay salvación. Nos muestran quién es Dios, nos muestran el camino a la salvación. Hermanos, persistimos en la palabra de Dios porque podemos confiar en ella. Podemos confiar en la palabra de Dios. Así que persistimos en la palabra, pero debemos conocerla. Debemos conocer la palabra de Dios. Y una vez más, hermano y hermana, traten de reajustar sus vidas. Yo sé y no quiero sonar como que no estoy entendiendo ciertas cosas, pero también quiero retar a algunos. Yo sé que la vida es complicada. Yo sé que hay momentos donde es difícil. Hay muchas cosas, pero si tienes que repriorizar tu vida, ¿eso es una palabra? Si tienes que cambiar las prioridades de tu vida, hazlo. Que la prioridad en tu vida sea la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor y aprovechar cada oportunidad que a través de la iglesia local se provee para que aprendas la palabra de Dios, porque únicamente persistiendo en la palabra de Dios es que vas a poder obrar como Dios quiere que obres. Y esto es lo que nos lleva al último punto. Persiste en las Escrituras para que seas equipado para toda buena obra. Hermanos, yo no quiero que pasen 5 o 10 años y que tú estés calentando banca y que tú estés en el mismo sitio espiritualmente. Es un gozo cuando nosotros vemos avance en la vida de las personas. Y esto lo provee el Señor, claro. Pero quiero retarte a que persistas en las Escrituras, porque la manera en que tú vas a poder ser útil para el Señor es a través de su palabra. Veamos el verso 16 y verso 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil. Nosotros podemos encontrarnos en esa encrucijada que a lo mejor se encontraba Timoteo leyendo la carta que le había enviado Pablo.
donde Él le había dado un montón de imperativos. Le dijo que recordara y avivara el fuego del don. Le dijo que no se avergüence, que retenga la norma, que guarde el tesoro, que fortalezca en la gracia, que huya de las pasiones, que evite las palabrerías, que evite a estos malos impostores. Montones de diferentes mandatos que recibió, pero si hay uno que va a fluir todos estos mandatos, va a ser en que Timoteo pueda persistir en la palabra de Dios. Y este es el mandato principal al cual Pablo se va dirigiendo en el capítulo 4 a decirle: ya yo estoy listo para morir. Ya yo he terminado la carrera. Yo te encargo encarecidamente que tú prediques la palabra. Predica la palabra. Este es el mensaje que Pablo le está dando a Timoteo, pero para poder hacerlo, Timoteo debe persistir en las Escrituras. Si ustedes se fijan aquí, nosotros vemos de manera específica lo que hacen estas Escrituras. Las Escrituras son útiles para enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia. Hermanos, en la palabra nosotros podemos aprender quién es Dios, aprender quiénes somos nosotros, aprender acerca de Jesucristo. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, nos vamos a dar cuenta que la palabra nos va a retar, porque nos va a presentar un estilo de vida que estamos viviendo que va a ser contrario al que está aquí. Por eso es que la palabra dice que es útil para enseñar, porque nos muestra a Dios, pero después lo que dice para reprender, nos va a confrontar. La idea no es que simplemente pasemos pañitos tibios, la idea es que seamos reprendidos en nuestro pecado. ¿Para qué? Para la siguiente frase, para corregir. En otras palabras, si vamos en esta dirección y de momento empezamos a conocer a Dios, vamos a ser confrontados de que vamos en la dirección incorrecta. Pero la palabra de Dios también provee la corrección para que entonces nos alineemos hacia la dirección correcta. Y después lo último que dice, para instruir en justicia. Mientras vamos en la dirección incorrecta, somos confrontados y la palabra nos corrige la dirección y ahora nos va a enseñar a qué, a cómo vivir, a cómo caminar, a cómo vivir como hermanos en Cristo, a cómo representar a Cristo aquí en la tierra, a cómo vivir de una manera que estamos anhelando estar en la presencia de Dios, porque somos peregrinos y extranjeros aquí, estamos aquí pero no somos de aquí. Entonces la palabra de Dios es lo que nos va a confrontar y lo que nos va a enseñar y nos va a instruir para que vivamos de manera útil para el reino de Cristo. Quiero leer dos citas. La primera va a ir dirigido a los que enseñan la palabra de Dios y la segunda al resto de la iglesia, para que simplemente meditemos en la importancia de la palabra. Primero a los pastores. No hay oficio, te lo dijo J.C. Ryle, no hay oficio tan honroso como el del predicador. No hay un trabajo tan importante para las almas de los hombres. Es un oficio que al Hijo de Dios no le avergonzó hacer. Es un oficio para el que designó a sus 12 apóstoles. Es un oficio al que Pablo, siendo ya de edad avanzada, pide a Timoteo que preste especial atención y le encarga, con lo que es casi su último aliento, que predique la palabra. Es el medio primordial que ha agradado a Dios utilizar siempre para la conversión y edificación de almas. Los días más gloriosos de la iglesia han sido aquellos cuando se ha honrado la predicación. Los días más tenebrosos de la iglesia han sido aquellos cuando se le ha tenido en poca estima. Iglesia, voy a compartir una cita con ustedes que a lo mejor no es de un teólogo reconocido. No voy a decir de quién es, pero esta cita es de unos miembros de esta iglesia. Y es una cita que cuando la leo, le doy gracias a Dios. Porque en cierta ocasión yo les pregunté qué ha hecho la palabra en sus vidas. Y esta fue la contestación que recibí. La palabra de Dios nos ha enseñado que no podemos ser cristianos a nuestra manera. Nos ha permitido aprender acerca de nuestra historia como creyentes.
Nos abrió los ojos a lo que significa la santificación progresiva y nuestra necesidad de predicarnos el Evangelio todos los días. Nos enseñó a entender la magnitud del pecado que nos separa de Dios y la importancia del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia local. Nos dimos cuenta que habiendo estado en iglesias que no le daban importancia a la palabra, estábamos prácticamente viviendo en cama de hospital con una bolsa de suero alimentándonos de raciones que no sostienen y viviendo como cristianos frustrados que no entendían el significado de ser verdaderamente libres. Por la palabra fuimos aprendiendo a amar a nuestros hermanos en Cristo y morir a nuestros deseos. Y lo más importante fue ser enseñados que la palabra se trata de Jesús y no de nosotros. Hermanos, utilicemos la palabra de Dios para que sea nuestra autoridad máxima de fe y conducta en nuestras vidas. No tomes decisiones en tu vida sin tratar de consultar con la palabra de Dios y pastores y líderes y hermanos maduros en la fe que Dios ha puesto alrededor tuyo. Hermanos y hermanas, cuando nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, contrario al coach que me agarró por la camisa y empezó a gritarme en la cara, nosotros tenemos un Dios que en su misericordia nos recuerda una vez más que persistamos en la palabra. Persiste en la palabra. Persiste en la palabra. Independientemente de lo que esté pasando, persiste en la palabra. Que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrar quién tú eres en ella. Y gracias porque en este tiempo te ha placido que podamos tener acceso a la misma. Yo te pido, Señor amado, que tú nos perdones. Perdónanos por todas las veces que otras cosas son más importantes que conocerte. Perdónanos, Padre, porque a lo mejor todavía no hemos entendido la importancia de nosotros persistir en las Escrituras. Ayúdanos, Señor amado, a ser recordados que nosotros no somos como el mundo. Hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz y hemos sido rescatados para estar en ti. Ayúdanos, Señor amado, a que podamos sufrir bien en medio de cada circunstancia. A que podamos ser recordados, Señor, de quien hemos aprendido. Y valoricemos a todos aquellos, Señor, que comparten la palabra de manera consistente. Recuérdanos, Señor amado, que persistiendo en las Escrituras, aquí hay salvación. Aquí está el mensaje glorioso del Evangelio que determina la eternidad de todo aquel que cree. Señor amado, que aumenta nuestra confianza en la palabra. Que seamos recordados que esta palabra es tu palabra, es inspirada por Dios, es tu aliento de vida, es viva y eficaz. Señor amado, y permítenos en tu misericordia estar en la dirección correcta, poder seguir la dirección de tu palabra, que podamos poner en práctica, Señor, que crezcamos como iglesia para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.